Los vendedores van a estar ahí, no se van a ir. Así que por favor, guarde reverencia a la palabra del Señor. Si es que de verdad necesita ir al baño, se entiende, pero si no, quédese sentadito. También voy a pedir a los sugieres que por favor controlen a los niños. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Ellos pueden jugar cuando no es hora de culto, porque luego se distraen. Así que por favor a los sugieres de poner orden acá atrás, los niños están jugando. Pónganse de pie. Bendiciones al ministerio que hoy está organizando este evento, Senderos de Vida. Démosles un fuerte aplauso por ese tremendo esfuerzo que han hecho para que este evento sea una realidad. Dios bendiga al ministerio Ungidos de Cristo, a su director, el hermano Jacobo Reynoso, y los ungidos, que Dios les bendiga. También saludamos a las hermanas solistas que hoy están participando en este evento, la hermana Fernanda Sabina, también la hermana solista que ya cantó, que Dios la bendiga, a todos los participantes, al cantante y a todos ustedes, que Dios les bendiga, a la audiencia de Estudio MAN Producciones, bendiciones. Abra su Biblia en un pasaje muy conocido el día de hoy, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, 3, cuando usted lo encuentre, diga un amén. Y vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. Mateo, capítulo 24, versículo 3, ¿ya lo tiene? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oremos. Padre, alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me dé fuerza, me dé valor, me dé sabiduría para poder llevar este mensaje, predicar, transmitir este mensaje. Y abre el corazón de mis hermanos y hermanas, los amigos también, para que escuchen tu palabra y pueda ser de gran bendición, edificación y exhortación. Amén y amén. Tome su lugar y disfrute de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un tema profético. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando del fin de los tiempos, lo que va a ocurrir al final de los siglos. Y hoy más que nunca debemos de predicar estos temas, porque no cabe duda que cada día nos estamos acercando al tiempo del fin. Y hoy le vamos a probar por la palabra de Dios que muchas de esas profecías ya se cumplieron. Y hoy vamos a ver que verdaderamente lo que la Biblia ha profetizado está ocurriendo. Ya ocurrieron y algunos por ocurrir. Hasta donde nos dé el tiempo, vamos a ver algunas señales cumplidas de que verdaderamente estamos en el último tiempo. Cristo estaba en el monte de los olivos ya despidiéndose. Él ya iba a ascender al cielo y sus discípulos le preguntan: Señor, como ya nos dijiste que vas a venir una vez más, vienes por nosotros, pero dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Cristo Jesús les deja las señales. Pero también algunos profetas dieron unas profecías que tenían que cumplirse en el fin de los tiempos. Si gusta acompañarme, vaya conmigo a el profeta Daniel.
primer punto, primera profecía que vamos a ver que ya se cumplió. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice allí en Daniel una profecía interesante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pregunta: ¿para qué tiempo era esa profecía? Para el tiempo del fin. ¿Y cuál es la profecía que dejó Daniel para el tiempo del fin? Dice así: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Tremenda profecía que dejó Daniel. El libro de Daniel probablemente se escribió unos 600 años antes de Cristo. Quiere decir que esta profecía se dio más o menos hace más de 2600 años. Ahora le pregunto, ¿se ha cumplido la profecía de Daniel, sí o no? Dice que la ciencia se iba a aumentar. Ahorita nos están viendo en diferentes países, algunos en Estados Unidos, otros en México, otros quizás en Europa, por medio del canal de Facebook. Eso es ciencia. Y no lleva mucho tiempo, no lleva ni 50 años. Mucho menos cuando el profeta Daniel dio esta profecía, no existía la luz. Lo que tengo en mis manos, tecnología. Cómo la ciencia ha aumentado. Todo lo que estamos viendo en esta noche, aparatos eléctricos, pantalla, todo es tecnología. La ciencia ha aumentado increíblemente. Pero ojo, dice Daniel que esta profecía debía ser para el tiempo del fin. Si usted averigua hace cuánto que la tecnología se disparó como nunca en los últimos 100 años. Es impresionante que durante los últimos 100 años la tecnología y la ciencia aumentó vertiginosamente como nunca. Ahorita, allá en el espacio, hay una estación espacial internacional. Hay científicos de Estados Unidos, de Rusia, de Japón, de la China, de los países más poderosos del mundo. 24 horas. Impresionante cómo la ciencia ha aumentado. En el área de la salud, cómo también ha evolucionado la ciencia. Hace 50, 60 años no estaba así. Quiere decir que la profecía, que esta palabra, que este libro ha dicho, se está cumpliendo. La profecía de Daniel se ha cumplido, la ciencia se aumentaría. Ahora vamos a ir a otra señal. Recuerde, nuestro tema, estamos en los últimos tiempos. Ahora el siguiente punto que vamos a ver, que también Cristo lo dejó profetizado, que también Cristo lo dejó dicho. Quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Y dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Algo muy importante. Cristo dijo que la generación del último tiempo
que iba a experimentar la venida de Cristo tenía que ser como la generación de Noé. Pregunto, ¿alguien sabe cómo era la generación de Noé? ¿Cómo era? En el capítulo 6 del libro de Génesis, allí se encuentra cómo era la generación de Noé. Leámoslo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad en la generación de Noé? Mucha. Pregunta, ¿cómo está la maldad actualmente en nuestra generación? ¿Será que es poquita o es mucha? ¿Qué cree usted? Es mucha. Ah, vaya. Quiere decir entonces que se está cumpliendo la profecía que Cristo dejó, que antes de su venida la generación iba a ser como la generación de Noé. Sigamos leyendo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y tristemente, esa es la generación que estamos viviendo el día de hoy. Una generación con un corazón lleno de maldad, con un corazón lleno de malicia. Ahora veamos el versículo 11, allí mismo en Génesis capítulo 6, 11, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí hay dos puntos. En primer lugar dice que se corrompió la tierra. Obviamente está hablando del ser humano, no de la tierra donde estamos parados. Se corrompió. Le pregunto, ¿cómo está la corrupción ahorita en el mundo? La corrupción es terrible. ¿Que acaso el año pasado no sufrimos? O no sé por acá, pero allá con nosotros fue terrible. Casi un mes se cerró el país, lo bloquearon. ¿Cuál era el grito del pueblo? Ya basta de corrupción. Ya basta de tanta injusticia. Pero lastimosamente no ha cambiado nada. Y no solo en Guatemala. Yo que estoy en las redes sociales y le pregunto a las personas que me siguen en el Perú, ¿cómo está la corrupción? Y dicen, la corrupción está terrible. En México también, en Colombia también, en Honduras, en Costa Rica, en todas partes el mundo está corrompido. Y yo digo, no cabe duda que la profecía de Cristo se ha cumplido. Dice que su venida iba a ser como la generación de Noé. ¿Y qué más dice? Y la tierra estaba llena de violencia. Pregunto, ¿cómo está la violencia en la actualidad? ¿Cree usted que vivimos en una generación tranquila? No lo creo. Basta con entrar en las noticias y vemos ahí un anuncio de desapareció un joven, desapareció una señorita, desapareció el comerciante, y tristemente a los 5 o 6 días aparece, pero muerto, torturado, ejecutado, muerto a golpes. Vivimos una generación exactamente como la de Noé, una generación violenta. Pregunto, ¿se está cumpliendo la profecía que Cristo dejó? ¿Sí o no? ¿Cree usted que estamos en los últimos tiempos o no? ¿Será que es invento nada más de los evangélicos que siempre decimos, estamos en los últimos tiempos, prepárate, ponte a cuentas con Dios? Es invento de los evangélicos, pero la profecía se está cumpliendo delante de nosotros. Vamos a ir a otra señal que Cristo también dejó. Allí mismo regrese a Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas capítulo 17, versículo 28. Y dice:
Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Ahora vamos con Lot. Dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Escuche, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí somos muchos, una buena cantidad. ¿Alguien sabe cómo era la generación de Lot? ¿Sabe usted cómo era la generación de Lot? Era una generación perversa. Era una generación, se le conoce como sodomitas. Dice que había una depravación sexual como nunca en la generación de Lot. Vayamos al capítulo 19 de Génesis. Capítulo 19, versículo 4. Dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones, mucho oído, de Sodoma, todo el pueblo junto. Escucha, desde el joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo. Escucha que dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando hace esa mención para que los conozcamos, no crea usted que era: hola, ¿cómo estás? No era ese tipo de conocer, mucho gusto, me llamo tal, ¿y tú? No, está hablando de otro tipo de conocer. Dice que desde el más pequeño hasta el más viejo estaban ahí todos, porque era una generación perversa. Pregunto, ¿cómo estamos viendo el día de hoy? Exactamente igual. El día de hoy, en cada país se está peleando y se está luchando para la igualdad de género. Ahorita los gobiernos van a hacer todo lo posible para que en las escuelas entre una nueva materia, y esa materia se va a llamar igualdad de género. A sus hijos les van a inculcar que todo eso es normal. Dice la estadística, escuche, ahorita en 39 países es legal el matrimonio igualitario. En 39 países. Actualmente en el mundo hay 195 países. Pero a la velocidad que vamos, yo le puedo garantizar que aquí dentro de 10 años, si Cristo no viene todavía, vamos a llegar a un punto donde la mayor parte de los países será legal casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Ahorita todavía podemos predicar de esto abiertamente. Pero va a llegar un día, predicadores, va a llegar un día que hablar de estas cosas nos costará cárcel. Llegará un día que hablar de estos temas se va a tomar como discriminación y te van a encarcelar, te van a enjuiciar, como ya está pasando en otros países, incluso en Estados Unidos. Ahorita todavía se puede hablar de estas cosas. Cuando yo veo el panorama en el mundo y leo lo que Cristo dejó profetizado en el Evangelio de Lucas capítulo 17, digo, no cabe duda que se están cumpliendo las profecías. No cabe duda que estamos en los últimos tiempos. No cabe duda que cada día que pasa, Cristo está más cerca. Cristo en cualquier momento puede venir.
Por eso predicamos estos temas. Recordarle a la iglesia que estamos en los últimos tiempos y hoy más que nunca debemos de acercarnos a Dios. Hoy más que nunca debemos nosotros estar cerca de Él. Otra profecía que se está cumpliendo el día de hoy. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Cuando yo predico le doy bastantes versículos porque creo que a eso venimos, a escuchar la palabra de Dios. No todos los días estoy con ustedes y debo de aprovechar de dejarle mucha palabra y ojalá hoy se vaya saciado de palabra, se vaya lleno de palabra. Dice así, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 en adelante. Pero con respecto, ¿de qué habla Pablo? De la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, que por ningún motivo cambien su manera de pensar, que no cambien sus convicciones, ni por espíritu, ni por palabra. El día de hoy, ya muy pocos predican estos temas. Ya muy pocos predicadores hablan de estas profecías. Por eso Pablo dice, hermanos, no cambien su manera de pensar. Siempre tengan la firme convicción que el Señor vendrá, que Él un día vendrá y hará su aparición y el Señor está cerca. Lo mismo le digo en esta noche, que no cambie su manera de pensar. Siempre tenga la seguridad que un día Cristo vendrá. Tenga presente que un día vendrá Cristo por su iglesia. No importa, aunque muy pocos mensajes de esto se escucha ahora en los eventos. Los felicito, en serio. Los felicito, organizadores de este evento. Qué bueno que hayan pensado en un evento evangelístico, porque tristemente muy poco evangelismo hay el día de hoy. Y para colmo de males, cuando vienen los predicadores, no tocan estos temas. Y las personas no entran en conciencia que verdaderamente estamos en el último tiempo. Pero sigamos leyendo, ¿qué dice? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay una profecía grande acá y dice que antes de la venida del Señor, dice que va a haber una gran apostasía. ¿Sabe usted qué significa esa palabra apostasía? ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Apostatar es ir dejando la verdadera doctrina del Evangelio. Apostasía es alejarse de la verdadera fe en Cristo Jesús. Tristemente, eso lo estamos viendo el día de hoy. Mucha apostasía. ¿Cuántos han dejado a Cristo solo por un poquito de dinero? ¿Cuántos cantantes solistas han dejado el ministerio solo por la fama? Tristemente han apostatado del Evangelio. ¿Cuántos pastores, cuántos evangelistas han apostatado del Evangelio? Se está cumpliendo. Es triste ver el día de hoy cuántos cristianos evangélicos
que antes creían en la manifestación del Espíritu Santo, creían en los dones que reparte el Espíritu Santo, como el don de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de visión, el día de hoy ya no cree. Ahora se llaman reformados, así se llaman. Les preguntas, ¿y tú qué eres? Soy reformado. La primera vez que yo escuché eso, me quedé en las lunas. ¿Qué es un cristiano reformado? Y empecé a averiguar, y es nuevo para mí. Y resulta que se hacen llamar reformados porque ya no creen en los dones del Espíritu Santo. Antes lo creían. Antes ellos se gozaban en los cultos donde había avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo. Ahora ya no creen. Ahora lo que hacen es blasfemar en contra del don de lenguas, blasfemar en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Ya no creen, y ellos ahora dicen que todo eso que se mueve con los pentecostales es del diablo, es de los demonios. Tremenda blasfemia. Se está cumpliendo entonces la apostasía que muchos están hoy cometiendo. Le voy a decir lo que nos dijo alguien en una oportunidad. Nos dijo: jóvenes, en ese tiempo yo era joven. Jóvenes, decía el maestro del instituto bíblico, de todas maneras, la apostasía tiene que llegar y es imposible que lo detengamos. Yo puedo pasar todos los días atacando la apostasía, pero eso no lo va a detener. Y él decía: démosle gracias a Dios que esa profecía no se está cumpliendo en nosotros y que se esté cumpliendo en otros. Y yo dije: es verdad, démosle gracias a Dios que esa profecía se esté cumpliendo en otros y no en nosotros. Usted y yo, fieles a Cristo. Usted y yo siempre amando a Cristo, aunque los demás apostaten, aunque los demás renieguen de Cristo, aunque los demás se alejan, usted siga adelante. Por favor, no ponga su mirada en el hombre, no ponga su mirada en la mujer. No diga: pero aquel, mira, cantaba bonito, mira, aquella cantaba bonito, ahora está en el mundo. Déjalo allí. Tú sigue tu camino. Mira, aquel pastor antes predicaba por amor. Mira, aquel evangelista antes predicaba por amor, pero ahora mira lo que está haciendo. Déjalo allí. Él un día va a rendir cuentas y tú también un día vas a rendir cuentas. Así que mejor preocúpate por tu salvación, preocúpate por tu vida eterna, preocúpate para que tú verdaderamente y yo entremos al reino de los cielos. Otra profecía entonces que se está cumpliendo es la apostasía. Se está cumpliendo el día de hoy. Hay un pasaje muy confrontador en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese ha sido el más grande fracaso de cantantes, de solistas, de pastores, de evangelistas, de profetas, de ministros. Su más grande fracaso ha sido el dinero. Y es muy interesante, ahí no dice que raíz de todos los males es el adulterio, no dice así. No dice raíz de todos los males es la borrachera, no dice eso. No dice raíz de todos los males es la idolatría o la hechicería. Meditemos un momento, pensemos un rato. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Meditemos. ¿Por qué la jovencita no le importa meterse con un casado? ¿Por qué? Porque ella sabe, aunque está casado, pero le dice: mira, si tienes una relación conmigo, te voy a dar
dinero. Te compro el iPhone más reciente y que dice, bueno, la oferta está bien, bueno, que está bien. De todas maneras, un rato de placer, pero me estoy ganando algo de por medio. ¿Te das cuenta? Se cumple. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos cristianos se meten a negocios ilícitos y dicen, este negocio sé que no es la voluntad de Dios, sé que Dios no aprueba este negocio, pero hay mucha plata de por medio, hay mucho dinero de por medio? Ah, bueno, vale la pena el riesgo. ¿Te das cuenta? Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos se meten a la política? Son cristianos, evangélicos, aman a Dios, sirven a Dios, pero llega la tentación y les dice, mira, participa con nosotros, métete en la política, hay buena plata, hay mucha ganancia, ahí en eso se hace mucho dinero. Sí, vas a invertir un poquito, pero mira, vas a ganar 10 veces más. Y no le importa y dice, bueno, que valga la pena el riesgo, entonces metámonos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojalá que usted y yo no caigamos en esa tentación. Ojalá que usted y yo no caigamos en ese problema. Dijo el apóstol Pablo, contentaos con lo que tenéis. Tienen que comer, tienen abrigo, tienen un techo, contentaos. Pero Dios también bendice, solo que paciencia, solo que fiel, Él también bendice. Hermano y hermana, estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos finales, y yo puedo seguir en esta noche. Mateo capítulo 24 versículo 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahorita se está librando una guerra entre Israel e Irán, y también otros países alrededor. Palestina están en conflicto, hay guerras. En cualquier momento se desata una guerra entre Estados Unidos y China o Rusia. Se está cumpliendo, pero también dice ahí pestes, hambres. Usted no sé qué pasó por acá, pero al menos por el occidente, allá por Toto y Shela, este año estuvo terrible. Así estuvo la cosa para perder toda la cosecha. No venía la lluvia, no venía la lluvia y no venía, y al fin llegó. Pero sí se perdió mucha cosecha. ¿Cuántos agricultores perdieron su cosecha? ¿Cuántos agricultores perdieron lo que sembraron por la falta de lluvia? Si usted averigua en el internet, mire, vaya a YouTube y ponga allí sequía en México. Ni siquiera vamos a ir lejos. Antes hablábamos del África. Antes decíamos, allá en el África hay hambruna, allá en el África hay sequía. Pero ahora, ojo, le tengo una noticia, ya está muy cerca, ya está en México. Ponga allí sequía en México, o busque allí en mi página de TikTok, Evangelista Diego Sic, allí tengo el video. Es increíble y preocupante cómo las vacas se están muriendo porque no hay agua, no hay zacate, no hay pasto. Es impresionante la cantidad de vacas y ganados están muriendo en México. Preocupante lo que está pasando. Muchas familias están abandonando esos pueblos porque ya no hay agua. En Estados Unidos, en muchos estados, el calor es insoportable y ya no llueve. Démosle gracias a Dios que todavía en Guatemala llueve. Démosle gracias a Dios que todavía acá viene la bendición de la lluvia. En otros países ya no hay lluvia, se está cumpliendo. Dice que viene hambre, sequía, pestes.
¿Acaso las enfermedades no son pestes? Un poquito bajo el fondo, hermano ingeniero, por favor. ¿Acaso las enfermedades, bajo, dije, bajo. No es que le suba, sino bajen. También saludamos a las hermanas solistas que de Sodoma, todo el pueblo de malicia. Ahora veamos, vamos a ver que también Cristo lo dejó profetizado, que también Cristo lo dejó dicho. Quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26, y dice así: como fue en los días de Noé. En esta noche estamos en el último tiempo. Cristo, para poder llevar este mensaje, predicar, transmitir este mensaje, y abre el corazón de nosotros, pero dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Cristo Jesús les deja las señales, pero también algunos profetas dieron unas profecías que tenían que cumplirse en el fin de los tiempos. Si gusta acompañarme, vaya conmigo a el profeta Daniel. Primer punto, primera profecía que vamos a ver que ya se cumplió. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice allí en Daniel una profecía interesante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pregunta: ¿para qué tiempo era esa profecía? Para el tiempo del fin. ¿Y cuál es la profecía que dejó Daniel para el tiempo del fin? Dice así: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Tremenda profecía que dejó Daniel. El libro de Daniel probablemente se escribió unos 600 años antes de Cristo. Quiere decir que esta profecía se dio más o menos hace más de 2600 años. Ahora le pregunto, ¿se ha cumplido la profecía de Daniel, sí o no? Dice que la ciencia se iba a aumentar. Ahorita nos están viendo en diferentes países, algunos en Estados Unidos, otros en México, otros quizás en Europa, por medio del canal de Facebook. Eso es ciencia. Y no lleva mucho tiempo, no lleva ni 50 años. Mucho menos cuando el profeta Daniel dio esta profecía, no existía la luz. Lo que tengo en mis manos, tecnología. Cómo la ciencia ha aumentado. Todo lo que estamos viendo en esta noche, aparatos eléctricos, pantalla, todo es tecnología. La ciencia ha aumentado increíblemente. Pero ojo, dice Daniel que esta profecía debía ser para el tiempo del fin.
Si usted averigua hace cuánto que la tecnología se disparó como nunca en los últimos 100 años. Es impresionante que durante los últimos 100 años la tecnología y la ciencia aumentó vertiginosamente como nunca. Ahorita, allá en el espacio, hay una estación espacial internacional. Hay científicos de Estados Unidos, de Rusia, de Japón, de la China, de los países más poderosos del mundo. 24 horas, impresionante cómo la ciencia ha aumentado. En el área de la salud, cómo también ha evolucionado la ciencia. Hace 50, 60 años no estaba así. Quiere decir que la profecía, que esta palabra, que este libro ha dicho, se está cumpliendo. La profecía de Daniel se ha cumplido, la ciencia se aumentaría. Ahora vamos a ir a otra señal. Recuerde, nuestro tema, estamos en los últimos tiempos. Ahora el siguiente punto que vamos a ver, que también Cristo lo dejó profetizado, que también Cristo lo dejó dicho. Quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Y dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Algo muy importante. Cristo dijo que la generación del último tiempo que iba a experimentar la venida de Cristo tenía que ser como la generación de Noé. Pregunto, ¿alguien sabe cómo era la generación de Noé? ¿Cómo era? En el capítulo 6 del libro de Génesis, allí se encuentra cómo era la generación de Noé. Leámoslo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad en la generación de Noé? Mucha. Pregunta, ¿cómo está la maldad actualmente en nuestra generación? ¿Será que es poquita o es mucha? ¿Qué cree usted? Es mucha. Ah, vaya. Quiere decir entonces que se está cumpliendo la profecía que Cristo dejó, que antes de su venida la generación iba a ser como la generación de Noé. Sigamos leyendo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y tristemente, esa es la generación que estamos viviendo el día de hoy. Una generación con un corazón lleno de maldad, con un corazón lleno de malicia. Ahora veamos el versículo 11, allí mismo en Génesis, capítulo 6, 11, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí hay dos puntos. En primer lugar dice que se corrompió la tierra. Obviamente está hablando del ser humano, no de la tierra donde estamos parados. Se corrompió. Le pregunto, ¿cómo está la corrupción ahorita en el mundo? La corrupción es terrible. ¿Que acaso el año pasado no sufrimos? O no sé por acá, pero allá con nosotros fue terrible. Casi
Un mes se cerró el país, lo bloquearon. ¿Cuál era el grito del pueblo? Ya basta de corrupción, ya basta de tanta injusticia. Pero lastimosamente no ha cambiado nada. Y no solo en Guatemala. Yo que estoy en las redes sociales y le pregunto a las personas que me siguen en el Perú, ¿cómo está la corrupción? Y dicen, la corrupción está terrible. En México también, en Colombia también, en Honduras, en Costa Rica, en todas partes el mundo está corrompido. Y yo digo, no cabe duda que la profecía de Cristo se ha cumplido. Dice que su venida iba a ser como la generación de Noé. ¿Y qué más dice? Y la tierra estaba llena de violencia. Pregunto, ¿cómo está la violencia en la actualidad? ¿Cree usted que vivimos en una generación tranquila? No lo creo. Basta con entrar en las noticias y vemos ahí un anuncio desapareció un joven, desapareció una señorita, desapareció el comerciante, y tristemente a los 5 o 6 días aparece, pero muerto, torturado, ejecutado, muerto a golpes. Vivimos una generación exactamente como la de Noé, una generación violenta. Pregunto, ¿se está cumpliendo la profecía que Cristo dejó? ¿Sí o no? ¿Cree usted que estamos en los últimos tiempos o no? ¿Será que es invento nada más de los evangélicos que siempre decimos, estamos en los últimos tiempos, prepárate, ponte a cuentas con Dios? Es invento de los evangélicos, pero la profecía se está cumpliendo delante de nosotros. Vamos a ir a otra señal que Cristo también dejó. Allí mismo regrese a Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas capítulo 17, versículo 28. Y dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Ahora vamos con Lot. Dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Escuche, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí somos muchos, una buena cantidad. ¿Alguien sabe cómo era la generación de Lot? ¿Sabe usted cómo era la generación de Lot? Era una generación perversa. Era una generación, se le conoce como sodomitas. Dice que había una depravación sexual como nunca en la generación de Lot. Vayamos al capítulo 19 de Génesis. Capítulo 19, versículo 4. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones, mucho oído, de Sodoma, todo el pueblo junto. Escucha, desde el joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo. Escucha que dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando hace esa mención para que los conozcamos, no crea usted que era, hola, ¿cómo estás? No era ese tipo de conocer, mucho gusto, me llamo tal, ¿y tú? No, está hablando de otro tipo de conocer. Dice que desde el más pequeño hasta el más viejo estaban ahí todos, porque era una generación perversa. Pregunto, ¿cómo estamos viendo el día de hoy? Exactamente igual. El día de hoy
en cada país se está peleando y se está luchando para la igualdad de género. Ahorita los gobiernos van a hacer todo lo posible para que en las escuelas entre una nueva materia, y esa materia se va a llamar igualdad de género. A sus hijos les van a inculcar que todo eso es normal. Dice la estadística, escuchen, ahorita en 39 países es legal el matrimonio igualitario, en 39 países. Actualmente en el mundo hay 195 países. Pero a la velocidad que vamos, yo le puedo garantizar que aquí dentro de 10 años, si Cristo no viene todavía, vamos a llegar a un punto donde la mayor parte de los países será legal casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Ahorita todavía podemos predicar de esto abiertamente. Pero va a llegar un día, predicadores, va a llegar un día que hablar de estas cosas nos costará cárcel. Llegará un día que hablar de estos temas se va a tomar como discriminación y te van a encarcelar, te van a enjuiciar, como ya está pasando en otros países, incluso en Estados Unidos. Ahorita todavía se puede hablar de estas cosas. Cuando yo veo el panorama en el mundo y leo lo que Cristo dejó profetizado en el Evangelio de Lucas capítulo 17, digo, no cabe duda que se están cumpliendo las profecías. No cabe duda que estamos en los últimos tiempos. No cabe duda que cada día que pasa, Cristo está más cerca. Cristo en cualquier momento puede venir. Por eso predicamos estos temas. Recordarle a la iglesia que estamos en los últimos tiempos y hoy más que nunca debemos de acercarnos a Dios. Hoy más que nunca debemos nosotros estar cerca de Él. Otra profecía que se está cumpliendo el día de hoy. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Cuando yo predico le doy bastantes versículos porque creo que a eso venimos, a escuchar la palabra de Dios. No todos los días estoy con ustedes y debo de aprovechar de dejarle mucha palabra y ojalá hoy se vaya saciado de palabra, se vaya lleno de palabra. Dice así, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 en adelante. Pero con respecto, ¿de qué habla Pablo? De la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, que por ningún motivo cambien su manera de pensar, que no cambien sus convicciones, ni por espíritu, ni por palabra. El día de hoy, ya muy pocos predican estos temas. Ya muy pocos predicadores hablan de estas profecías. Por eso Pablo dice, hermanos, no cambien su manera de pensar. Siempre tengan la firme convicción que el Señor vendrá, que Él un día vendrá y hará su aparición y el Señor está cerca. Lo mismo le digo en esta noche, que no cambie su manera de pensar. Siempre tenga la seguridad que un día Cristo vendrá
tenga presente que un día vendrá Cristo por su iglesia. No importa, aunque muy pocos mensajes de esto se escucha ahora en los eventos. Los felicito, en serio. Los felicito, organizadores de este evento. Qué bueno que hayan pensado en un evento evangelístico, porque tristemente muy poco evangelismo hay el día de hoy. Y para colmo de males, cuando vienen los predicadores, no tocan estos temas. Y las personas no entran en conciencia que verdaderamente estamos en el último tiempo. Pero sigamos leyendo, ¿qué dice? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay una profecía grande acá y dice que antes de la venida del Señor, dice que va a haber una gran apostasía. ¿Sabe usted qué significa esa palabra apostasía? ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Apostatar es ir dejando la verdadera doctrina del Evangelio. Apostasía es alejarse de la verdadera fe en Cristo Jesús. Tristemente, eso lo estamos viendo el día de hoy. Mucha apostasía. ¿Cuántos han dejado a Cristo solo por un poquito de dinero? ¿Cuántos cantantes solistas han dejado el ministerio solo por la fama? Tristemente han apostatado del Evangelio. ¿Cuántos pastores, cuántos evangelistas han apostatado del Evangelio? Se está cumpliendo. Es triste ver el día de hoy cuántos cristianos evangélicos que antes creían en la manifestación del Espíritu Santo, creían en los dones que reparte el Espíritu Santo, como el don de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de visión. El día de hoy ya no cree. Ahora se llaman reformados, así se llaman. Les preguntas: ¿y tú qué eres? Soy reformado. La primera vez que yo escuché eso, me quedé en las lunas. ¿Qué es un cristiano reformado? Y empecé a averiguar, y es nuevo para mí. Y resulta que se hacen llamar reformados porque ya no creen en los dones del Espíritu Santo. Antes lo creían. Antes ellos se gozaban en los cultos donde había avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo. Ahora ya no creen. Ahora lo que hacen es blasfemar en contra del don de lenguas, blasfemar en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Ya no creen, y ellos ahora dicen que todo eso que se mueve con los pentecostales es del diablo, es de los demonios. Tremenda blasfemia. Se está cumpliendo entonces la apostasía que muchos están hoy cometiendo. Le voy a decir lo que nos dijo alguien en una oportunidad. Nos dijo: jóvenes, en ese tiempo yo era joven. Jóvenes, decía el maestro del Instituto Bíblico, de todas maneras, la apostasía tiene que llegar y es imposible que lo detengamos. Yo puedo pasar todos los días atacando la apostasía, pero eso no lo va a detener. Y él decía: démosle gracias a Dios que esa profecía no se está cumpliendo en nosotros y que se esté cumpliendo en otros. Y yo dije: es verdad, démosle gracias a Dios que esa profecía se esté cumpliendo en otros y no en nosotros. Usted y yo, fieles a Cristo,
Usted y yo siempre amando a Cristo, aunque los demás apostaten, aunque los demás renieguen de Cristo, aunque los demás se alejan, usted siga adelante. Por favor, no ponga su mirada en el hombre, no ponga su mirada en la mujer. No diga, pero aquel, mira, cantaba bonito, mira, aquella cantaba bonita, ahora está en el mundo. Déjalo allí. Tú sigue tu camino. Mira, aquel pastor antes predicaba por amor. Mira, aquel evangelista antes predicaba por amor, pero ahora mira lo que está haciendo. Déjalo allí. Él un día va a rendir cuentas y tú también un día vas a rendir cuentas. Así que mejor preocúpate por tu salvación, preocúpate por tu vida eterna, preocúpate para que tú verdaderamente y yo entremos al reino de los cielos. Otra profecía entonces que se está cumpliendo es la apostasía. Se está cumpliendo el día de hoy. Hay un pasaje muy confrontador. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese ha sido el más grande fracaso de cantantes, de solistas, de pastores, de evangelistas, de profetas, de ministros. Su más grande fracaso ha sido el dinero. Y es muy interesante, ahí no dice que raíz de todos los males es el adulterio, no dice así. No dice raíz de todos los males es la borrachera, no dice eso. No dice raíz de todos los males es la idolatría o la hechicería. Meditemos un momento, pensemos un rato. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Meditemos. ¿Por qué la jovencita no le importa meterse con un casado? ¿Por qué? Porque ella sabe, aunque está casado, pero le dice: mira, si tienes una relación conmigo, te voy a dar dinero. Te compro el iPhone más reciente. Y que dice: bueno, la oferta está bien. Bueno, que está bien. De todas maneras, un rato de placer, pero me estoy ganando algo de por medio. ¿Te das cuenta? Se cumple. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos cristianos se meten a negocios ilícitos y dicen: este negocio sé que no es la voluntad de Dios, sé que Dios no aprueba este negocio, pero hay mucha plata de por medio, hay mucho dinero de por medio? Ah, bueno, vale la pena el riesgo. ¿Te das cuenta? Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos se meten a la política? Son cristianos, evangélicos, aman a Dios, sirven a Dios, pero llega la tentación y les dice: mira, participa con nosotros, métete en la política, hay buena plata, hay mucha ganancia, allí en eso se hace mucho dinero. Sí, vas a invertir un poquito, pero mira, vas a ganar 10 veces más. Y no le importa y dice: bueno, que valga la pena el riesgo, entonces metámonos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojalá que usted y yo no caigamos en esa tentación. Ojalá que usted y yo no caigamos en ese problema. Dijo el apóstol Pablo: contentaos con lo que tenéis. Tienen que comer, tienen abrigo, tienen un techo, contentaos. Pero Dios también bendice. Solo que paciencia, solo que fiel, Él también bendice. Hermano y hermana, estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos finales y yo puedo seguir en esta noche. Mateo capítulo 24, versículo 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahorita
se está librando una guerra entre Israel e Irán. Y también otros países alrededor, Palestina, están en conflicto. Hay guerras. En cualquier momento se desata una guerra entre Estados Unidos y China o Rusia. Se está cumpliendo. Pero también dice ahí pestes, hambres. Usted no sé qué pasó por acá, pero al menos por el occidente, allá por Toto y Shela, este año estuvo terrible. Así estuvo la cosa para perder toda la cosecha. No venía la lluvia, no venía la lluvia y no venía, y al fin llegó. Pero sí se perdió mucha cosecha. ¿Cuántos agricultores perdieron su cosecha? ¿Cuántos agricultores perdieron lo que sembraron por la falta de lluvia? Si usted averigua en el internet, mire, vaya a YouTube y ponga allí sequía en México. Ni siquiera vamos a ir lejos. Antes hablábamos del África. Antes decíamos, allá en el África hay hambruna, allá en el África hay sequía. Pero ahora, ojo, le tengo una noticia, ya está muy cerca, ya está en México. Ponga allí sequía en México. O busque allí en mi página de TikTok, Evangelista Diego Sic, allí tengo el video. Es increíble y preocupante cómo las vacas se están muriendo porque no hay agua, no hay zacate, no hay pasto. Es impresionante la cantidad de vacas y ganados están muriendo en México. Preocupante lo que está pasando. Muchas familias están abandonando esos pueblos porque ya no hay agua. En Estados Unidos, en muchos estados, el calor es insoportable y ya no llueve. Démosle gracias a Dios que todavía en Guatemala llueve. Démosle gracias a Dios que todavía acá viene la bendición de la lluvia. En otros países ya no hay lluvia. Se está cumpliendo. Dice que viene hambre, sequía, pestes. ¿Acaso las enfermedades no son pestes? Un poquito bajo el fondo, hermano ingeniero, por favor. ¿Acaso las enfermedades, bajo, dije, bajo. No es que le suba, sino bajen. ¿Acaso no son pestes las enfermedades? Hermano, hace 35 años no estaba así la situación. El día de hoy es preocupante. La diabetes se ha disparado. El cáncer se ha disparado. Úlcera, problemas renales del corazón. Vaya usted un día cerca de un hospital, vaya usted a una farmacia, vaya usted a un laboratorio y ahí se va a dar cuenta la fila que están haciendo las personas para hacerse chequeos. ¿Qué tengo? ¿Por qué estoy así? Las enfermedades se han disparado. ¿Qué son esos? Pestes. Estamos en los últimos tiempos. ¿A dónde quiero llegar con este mensaje? Para que usted crea que lo que este libro ha dicho y se ha predicado por muchos años se cumple. Lo que este libro ha dicho lo estamos viendo a la luz de nuestros ojos y no podemos dudar de la palabra de Dios, y no podemos dudar que este libro verdaderamente lo que dice es verdad. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas. Ya le comprobé que las profecías que se ha dicho de los últimos tiempos se han cumplido. Y si la Biblia dice que el pecado un día Dios lo va a condenar, tenga la seguridad que eso va a ser así. Si la palabra de Dios dice
que el adulterio es pecado delante de Dios, es porque es pecado. Si la palabra dice que la idolatría un día Dios lo va a condenar, es porque será así. Si la palabra dice que la injusticia, dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le pregunto, ¿sus obras son justas o son injustas? En donde usted se desarrolla, donde usted se desenvuelve cada día, ¿sus obras son justas o son injustas? Caballero, joven que estás en esta noche, ¿cómo estás viviendo delante de Dios? Si la Biblia dice que ningún borracho entrará en el reino de los cielos, es porque así será. Si la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego. Si estás practicando la brujería, el ocultismo, la hechicería, ten la seguridad que un día Dios va a juzgar eso. El adulterio, la fornicación, joven, señorita, si estás viviendo en fornicación, teniendo relaciones con un hombre y con otro hombre, y tú, joven, teniendo relaciones con mujeres casadas que tienen a su esposo en Estados Unidos, aparentemente le estás dando rienda suelta a la carne, lo estás disfrutando aparentemente, pero si no te arrepientes, un día Dios te va a juzgar. Si no te arrepientes, un día Dios te llamará a cuentas. Si tú robas, estafas, claramente dice la Biblia que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Si estás robando, estás haciendo cosas que a Dios no le agradan, ten la seguridad que un día Dios te va a juzgar. Si nosotros entendiéramos esta verdad, dice que un día todos vamos a estar delante de Dios. Un día todos vamos a estar de pie delante de Dios. Escuche lo que dice Romanos capítulo 14 versículo 12. Dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si el ser humano entendiera y entrara en razón que un día nos vamos a parar delante de Cristo y vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos en esta tierra, si el ser humano entrara en razón, cambiaría su manera de vivir, cambiaría su manera de actuar, porque entiende y dice: un día yo voy a entregar cuentas. Quizás tu pastor no ve lo que tú haces, tus padres no se dan cuenta lo que tú haces, tu esposo no se da cuenta de lo que tú haces, tu esposa no se da cuenta de lo que tú haces, pero hay un Dios que te está viendo. Hay un Dios que te está observando. Y aunque te escondas, y aunque digas: vamos a la cabecera departamental, allá nadie nos conoce, vamos hasta Huehuetenango, incluso vamos a la capital, vamos a Quetzaltenango, allá nadie nos conoce, vamos. Pero hay un Dios que te está viendo. Dice que los ojos de Jehová están sobre todos, viendo su actuar, viendo sus obras, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué obras estás haciendo? ¿Alguna vez te has preguntado qué está escribiendo Dios en ese libro ahí arriba? Todo va a depender cómo tú estás obrando y cómo yo estoy obrando. Un día vamos a estar ahí arriba y dice que los libros fueron abiertos. Y todo lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy se está apuntando. Hay un libro de memorias ahí arriba. ¿No crees tú que es tiempo de estar a cuentas con Dios? ¿No crees tú que es tiempo de obrar correctamente para que en aquel día no seamos condenados? Para que en aquel día no seamos lanzados a la condenación. ¿Qué te parece si leemos dos últimos versículos? Si me acompañas. A Gálatas capítulo 5, versículo 19. Búsquenlo todos los que traen Biblia. Son los últimos versículos y ya voy a cerrar el mensaje. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es un pasaje muy, pero muy interesante. Y eso debe de crear conciencia en nosotros. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué hacemos? Ya le comprobé que la palabra de Dios se cumple lo que dice. Y si ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, por eso en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solo es decir Señor, Señor, sino hay que practicar su palabra. Cristo una y otra vez dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El apóstol Santiago dijo en Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3: y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero aquí viene el mensaje del evangelio. Aquí viene las buenas nuevas. Predicador, ¿qué significa esa palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas. No hay necesidad de ir a una condenación si hoy le das tu vida a Jesús. No hay necesidad de que Dios te condene si hoy le pides perdón. En Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice: vivo yo, dice el Señor, diles que no quiero la muerte del impío ni del pecador, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos ama tanto. En la cruz del Calvario entregó su vida en sacrificio. En la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de su sangre por amor, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Alguien me dijo, pero ¿por qué Cristo no ha venido? Ustedes los evangélicos desde hace 50 años he escuchado Cristo viene y no hay. Parece que ustedes solo inventan. Seguramente ustedes han visto en las redes sociales un personaje que no voy a decir su nombre. Y este personaje dice, ya no dice evangélicos, dicen los evangélicos que se van a ser raptados. ¿Han visto ustedes un evangélico desaparecer? No, mentirosos, falsos profetas, no existe ese rapto. ¿Sabe usted por qué Cristo no ha venido? ¿Sabe usted por qué no ha sonado esa trompeta? En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 está la respuesta. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo no ha venido todavía, porque Él está esperando que tú te arrepientas. Está esperando que tú te conviertas al Evangelio. Está esperando que tú hoy le des tu vida. Y quiero finalizar con este pasaje. Póngase de pie, por favor. Quiero finalizar con Mateo capítulo 24 versículo 14. Dice Mateo 24, 14. Escuche por favor. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí yo le saco dos cosas. Fin. ¿Fin de qué? Puede ser el fin del mundo, el fin del evangelio. No toda la vida se va a predicar el evangelio, no. Un día se dejará de predicar el evangelio. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová, que enviaré hambre, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Pero también puede ser el fin de tu vida. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Si eres tú esa próxima persona que se va a ir a la eternidad, porque nadie sabe el futuro y nadie garantiza que el día de mañana estemos vivos. Si eres tú esa persona que el día de mañana va a partir a la eternidad, la pregunta para ti: ¿estás a cuentas con Dios? Joven, solo mira las noticias. Jóvenes de 20 años va en su motocicleta, y como es tiempo de lluvia, accidente es accidente, resbala y cae frente a un camión, pasa encima, se terminó la vida. Joven trabajando en la construcción, en el tercer piso, por eso se llama accidente, y se resbala y cae al pavimento, se terminó la vida. Joven manejando el automóvil de 25 años, por eso se llama accidente. Un descuido y chocó con otro carro, lastimosamente pierde la vida. La pregunta es: ¿estaba a cuento con Dios? La pregunta es: ¿estaba en paz con Dios? No te vayas de este lugar sin Cristo. No te vayas de este lugar sin haber confesado a Jesús. Pero tú me preguntarás: yo tengo mi religión. No se trata de religión.
yo tengo mi creencia. Solo hay una manera de ser salvo, y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es la religión lo que te va a salvar, no es una denominación lo que te va a salvar. El único que salva es Cristo. Alguno me preguntará: ¿y qué pasa si yo no acepto a Cristo? Juan 8:24, por eso os dije que en vuestros pecados moriréis si no creéis que yo soy. Todo aquel que muere sin Cristo se va en pecado. Y Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Pregunta: ¿estás seguro que tu nombre está en el libro del Cordero? ¿Estás seguro que tu nombre está registrado en el libro de la vida? ¿De qué manera mi nombre se registra? Juan 1:12. 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado. ¿Habrá alguna persona el día de hoy que le quiera entregar su vida a Cristo? ¿Me puede acompañar con esa melodía? Ven a Él. Ven, solo el piano sin bajo, por favor, disculpe, solo el pianito. ¿Habrá alguna persona? Joven, que estás en esta noche, ¿no quisieras venir a Jesús? Caballero, que has venido esta noche, la invitación es para ti, ven a Jesús. ¿Habrá alguno que quiera venir a Jesús en esta noche? No te vayas a casa sin Cristo, ven, ven, no importa lo que diga tu amigo. ¿Qué importa? Pelea por tu salvación, escapa por tu vida. No importa lo que diga tu amigo, tú preocúpate por tu salvación. ¿Habrá alguno el día de hoy que quiera creer en Jesús? ¿Habrá alguno el día de hoy que quiera venir a Cristo? Ven a Jesús. Usted que está allá afuera, usted que está aquí en las gradas, ¿ya tiene a Cristo? ¿Habrá alguno que quiera venir? Ven, ven. Ven a Jesús, no tengas vergüenza. Cristo no tuvo vergüenza de morir en la cruz. Él no se avergonzó de morir por nuestros pecados. ¿Y por qué nosotros avergonzarnos? Último llamado, ven a Jesús. No te vayas a casa sin Cristo. Da ese paso de fe. Caballero, que estás allá afuera, ven a Jesús. No te vayas a casa sin Cristo. Ven a Jesús, entrégale tu vida. ¿Habrá alguno el día de hoy, uno por lo menos, que quiera venir a Cristo? Ven a Jesús. Señora, señor, ven a Jesús. Ven acá enfrente. Toma valor. Así como Cristo entregó su vida y no le importó, tú ven a Jesús. ¿Todos estamos bien con Cristo? Yo ya cumplí. Yo ya salí de responsabilidad. Yo voy a regresar a casa feliz y contento porque cumplí la misión. Cumplí el trabajo de predicarte el evangelio. Y si de todas maneras tú no quieres entregarle tu vida a Cristo, no hay problema. Segundo llamado. Un segundo llamado. Tú dirás: sí, es cierto, yo soy cristiano, estoy bautizado, pero yo sé que no estoy bien delante de Dios. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Cristo? Mientras hay vida, hay esperanza. Joven, señorita, ¿estás bien con Cristo? ¿Habrá alguno el día de hoy que quiera hacer cuentas con Jesús? El pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Tú, cuando estás solo, joven, señorita, ¿qué es lo que miras en el celular? ¿Qué es lo que haces cuando nadie está contigo? Pero hoy
es el día de salvación. Cierren sus ojos. Todo mundo cierre sus ojos. Que nadie tenga los ojos abiertos. Esto es entre Dios y tú. Y tú no tienes por qué ver. Si hay alguien el día de hoy que quiera reconciliarse, si hay alguien el día de hoy que se quiere poner a cuentas con Dios, venga. Venga al altar. No te vayas a casa. Dice en Eclesiastés 9:4 de Eclesiastés: aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Si el día de mañana partes a la eternidad y no te has reconciliado con Cristo, sería demasiado tarde. Hoy es el día. Padre, toca corazones, Espíritu Santo, que se armen de valor y que hoy vengan a ti, y que hoy te pidan perdón, y que hoy se arrepientan. Si alguien en esta noche, ahí en su lugar, o allá en su casa, en el apartamento, tú que estás en Estados Unidos, le quisieras entregar tu vida a Jesús, te quisieras reconciliar con Cristo, allá, ahí en tu lugar, te voy a dirigir a una oración de fe. Si alguien lo quiere hacer, repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón. Hoy creo en ti. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de todo pecado y de toda maldad. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado. Perdóname. Dame el regalo de vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a serte fiel hasta el último día de mi vida. Hable con Dios, hable con Dios, hable con Él, hable con Él. Con sus propias palabras, hable con Él, hable con Él. Aunque no tuvo el valor de venir acá al altar, ahí en su lugar, no importa. Hable con Él, hable con Él. Es un momento de arrepentimiento, es un momento de reconcilio. Lave su vida en la preciosa sangre de Cristo. Lave su vida, hable, derrame lágrimas. Confiésele qué es lo que ha hecho. Dígale: Señor, reconozco que he hecho esto, he hecho lo otro. Hable con Él, hable con Él. No se vaya a casa en el mismo estado. No se vaya a casa en la misma situación. Hoy, hable con Dios. Allá en el apartamento, allá en su casa, hable con Él. Pida perdón. Arrepiéntase. Padre Dios, he predicado tu palabra. Gracias. Oro, Señor, por este grupo Senderos de Vida. Los que han colaborado, los que han aportado. Es una inversión grande, pero vale la pena por el Evangelio. Ayuda a cada uno por nombre el día de hoy que han aportado para este evento y se han esforzado para que este evento sea una realidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, en una próxima oportunidad, 1 hora me dijeron, ni un minuto más, ni un minuto menos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Feliz noche. Bendiciones.